Si el hombre más poderoso del mundo fuera tu hermano al que vendiste como esclavo, ¿crees que te perdonaría? Esta es la historia real de José. Y lo que hizo cuando tuvo el poder absoluto de destruir a los que lo traicionaron. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos 15 minutos no solo cambiará tu perspectiva sobre el perdón, sino que podría cambiar tu vida para siempre. Déjame contarte la historia más poderosa de traición, venganza y perdón que jamás se haya registrado. Todo comenzó con un niño de 17 años llamado José. No era el hijo mayor, ni el más fuerte, ni el más sabio. Pero tenía algo que sus 11 hermanos odiaban: era el favorito de su padre. Jacob le había regalado una túnica de colores brillantes, una prenda que en esa época costaba el salario de un año entero. Cada vez que José la usaba, era como si gritara a los 4 vientos: «Papá me ama más que a ustedes». Pero José cometió un error que casi le cuesta la vida. Un error que muchos jóvenes cometen hoy: compartir sus sueños con las personas equivocadas. José tuvo 2 sueños. En el primero, estaba atando gavillas de trigo en el campo cuando su gavilla se levantó y las de sus hermanos se inclinaron ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. ¿Sabes qué hizo José? Lo que no deberías hacer nunca, se lo contó a sus hermanos. Escuchen este sueño que tuve. Ustedes se postraban ante mí. Imagínate el veneno que creció en los corazones de sus hermanos. No solo era el favorito de papá, sino que ahora creía que era superior a todos ellos. La Biblia dice algo escalofriante: lo aborrecían aún más. Ya no era solo envidia, era odio puro. Un día, Jacob envió a José a revisar a sus hermanos que pastoreaban las ovejas a varios kilómetros de casa. Cuando sus hermanos lo vieron venir a lo lejos, con esa túnica de colores ondeando al viento, uno de ellos dijo las palabras que cambiarían la historia: «Ahí viene ese soñador. Matémoslo». Rubén, el hermano mayor, intervino: «No derramemos sangre. Echémoslo en este pozo». Pero Judá, con una frialdad que me hiela la sangre, propuso algo peor: «¿De qué nos sirve matar a nuestro hermano? Vendámoslo a esos comerciantes». Y ahí, en medio del desierto, 10 hermanos vendieron a su hermano menor por 20 monedas de plata. El precio de un esclavo defectuoso. Pero aquí viene lo más cruel. Tomaron la túnica de José, la empaparon con la sangre de un cabrito, y se la llevaron a su padre. «Encontramos esto. ¿Reconoces si es la túnica de tu hijo?» Jacob se desplomó. «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo devoró. José ha sido despedazado». Durante días, Jacob lloró inconsolablemente. Y sus hijos, los mismos que habían vendido a José, fingían consolarlo. ¿Te imaginas vivir con esa mentira? ¿Fingir dolor por alguien a quien tú destruiste? Mientras tanto, José fue vendido en Egipto a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble. José podría haberse amargado. Podría haber maldecido a Dios. Podría haber vivido en el resentimiento y la autocompasión. Pero hizo algo que cambió su destino: decidió servir con excelencia incluso en la esclavitud. La Biblia dice que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba en sus manos. Potifar se dio cuenta y lo puso a cargo de toda su casa. Pero entonces llegó la segunda traición de su vida. La esposa de Potifar intentó seducirlo día tras día. «Acuéstate conmigo», le decía. José se negó. ¿Cómo podría hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Un día, ella lo agarró de la ropa. José huyó, pero dejó su manto en las manos de ella. La mujer, despechada, gritó: «Este esclavo hebreo intentó violarme». José fue encarcelado inmediatamente. Sin juicio, sin defensa, sin posibilidad de apelar. ¿Puedes imaginar lo que sintió? Ya había sido traicionado por sus hermanos. Ahora era traicionado por hacer lo correcto. Muchos habrían perdido la fe. Habrían concluido que ser bueno no vale la pena. Que Dios los había abandonado. Pero José, increíblemente, siguió sirviendo con excelencia. Incluso en la prisión. Allí interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Al copero le dijo: «En 3 días serás restaurado. Cuando eso pase, acuérdate de mí». El copero fue liberado exactamente como José predijo. Pero se olvidó de José por 2 años completos. Tercera traición.
José había ayudado a este hombre, y el hombre lo olvidó completamente. Pero Dios no había olvidado a José. Una noche, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. Luego soñó con 7 espigas llenas que eran consumidas por 7 espigas secas. Los magos de Egipto no pudieron interpretar los sueños. Entonces, el copero finalmente recordó a José. Señor, ahora me acuerdo de mis faltas. Hay un joven hebreo en la cárcel que interpreta sueños. José fue sacado de la prisión, se afeitó, se cambió de ropa, y compareció ante el hombre más poderoso del mundo, el faraón de Egipto. He oído que tú interpretas sueños, le dijo el faraón. José respondió algo que me da escalofríos. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Después de 13 años de traiciones y sufrimiento, José seguía dando gloria a Dios. José interpretó los sueños. Vienen 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna tan severa que se olvidará la abundancia. El faraón quedó tan impresionado que no solo creyó en la interpretación, sino que puso a José, un esclavo de 30 años, como segundo al mando de todo Egipto. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo el faraón. En un solo día, José pasó de prisionero a príncipe. De esclavo a segundo hombre más poderoso del mundo conocido. Durante los 7 años de abundancia, José implementó un sistema de almacenamiento que guardó el 20% de toda la cosecha. Cuando llegó la hambruna, Egipto era el único país preparado. Y entonces, como José había predicho, la hambruna llegó. No solo a Egipto, sino a toda la región. Incluyendo Canaán, donde vivía Jacob con sus 11 hijos restantes. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, vayan y compren para que vivamos y no muramos. ¿Puedes imaginar lo que sintió José cuando vio a sus 10 hermanos entrando a su palacio? Habían pasado 22 años. José ahora tenía 39 años. Era prácticamente irreconocible, vestía como egipcio, hablaba egipcio, tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Sus hermanos se postraron ante él, exactamente como José había soñado cuando tenía 17 años. Pero aquí viene lo que me vuela la mente. José los reconoció inmediatamente, pero fingió no conocerlos. ¿Por qué? Porque José era un hombre profundo. Antes de revelar su identidad, necesitaba saber algo crucial. ¿Habían cambiado? ¿Seguían siendo los mismos hombres crueles que lo habían vendido? José les habló duramente a través de un intérprete. Ustedes son espías. Han venido a ver lo descubierto del país. No, señor mío, respondieron. Tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos hermanos, hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. ¿Hombres honrados? José debió haber pensado, ¿honrados? Ustedes me vendieron como esclavo. Pero José tenía un plan. Retuvo a Simeón como rehén y les dijo, si realmente tienen otro hermano menor, tráiganlo. Así probarán que no son espías. Cuando los hermanos se fueron, la Biblia registra algo hermoso y desgarrador. José se apartó de ellos y lloró. No lloró de odio o de venganza. Lloró porque después de 22 años, volvía a ver los rostros de su infancia. Lloró porque, a pesar de todo, los seguía amando. Pero José necesitaba hacer una prueba más profunda. Cuando regresaron con Benjamín, José preparó un banquete. Pero hizo algo estratégico, le sirvió a Benjamín 5 veces más comida que a los otros. Sus hermanos se miraron con asombro. ¿Cómo sabía este gobernador egipcio que Benjamín era especial para ellos? Pero José no había terminado. Tenía que hacer la prueba final, la más difícil, la más reveladora. Ordenó que llenaran los costales de sus hermanos con grano, pero que pusieran su copa de plata personal en el costal de Benjamín. Al día siguiente, cuando ya habían salido de la ciudad, José envió a su mayordomo tras ellos. ¿Por qué han robado mi copa de plata? El que la tenga será mi esclavo. Encontraron la copa en el costal de Benjamín. Este era el momento de la verdad. 22 años antes, estos mismos hombres habían estado dispuestos a matar a José por celos. ¿Qué harían ahora con Benjamín? ¿Lo abandonarían como lo habían abandonado a él? Dirían, te lo puedes quedar, ¿no es nuestro problema? Lo que pasó después me hizo llorar. Judá, el mismo Judá que había propuesto vender a José, se postró ante José y le suplicó, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor.
Cuando yo vuelva a tu siervo mi padre sin el joven, él morirá. Tu siervo quedó por fiador del joven para con mi padre. Te ruego que quede ahora tu siervo por esclavo de mi señor en lugar del joven. ¿Entiendes lo que acababa de pasar? El hombre que había sido capaz de vender a un hermano, ahora estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad por otro hermano. En ese momento, José supo que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres crueles y egoístas de antes. José ya no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los sirvientes egipcios. Solo quedaron él y sus hermanos. Y entonces, con 22 años de dolor acumulado, con la voz quebrada por la emoción, gritó las palabras que cambiarían todo. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? El silencio debió haber sido ensordecedor. El terror, absoluto. La culpa, aplastante. Sus hermanos no podían ni hablar. El hombre ante quien se habían postrado, el hombre que tenía poder absoluto sobre sus vidas, era el hermano que habían traicionado. Pero lo que José hizo después cambió mi perspectiva sobre el perdón para siempre. José no gritó, ¿cómo pudieron hacerme esto? No dijo, merecen morir por lo que me hicieron. No los humilló. No se vengó. En lugar de eso, se acercó a ellos y con una ternura que me rompe el corazón, les dijo, acérquense a mí. Yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora, pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Entiendes la magnitud de lo que acababa de suceder? José no solo los perdonó. Les dijo algo que revolucionó mi entendimiento de la soberanía de Dios. No fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Dios. José había entendido algo profundo. Dios había usado incluso la traición de sus hermanos para un propósito mayor. Para salvar a Egipto, a su propia familia, y a millones de personas de morir de hambre. Ustedes pensaron mal contra mí, les diría después, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había aprendido el secreto del perdón verdadero, no es negar el mal que te hicieron. Es confiar en que Dios puede tomar incluso esa maldad y usarla para cumplir su propósito en tu vida. José no solo los perdonó con palabras. Los abrazó. Los besó. Lloró con ellos. Los trajo a vivir en la mejor tierra de Egipto. Los sustentó durante los años de hambruna. Los cuidó hasta el día de su muerte. Porque José entendió que el perdón no es un sentimiento. Es una decisión. No es algo que haces cuando te sientes bien. Es algo que haces porque confías en que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de esta historia? José no solo perdonó a sus hermanos. Los bendijo. Les profetizó bendición sobre sus descendientes. Y esos descendientes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. La misma traición que pudo haber destruido a una familia, Dios la usó para formar una nación. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez llevas años esperando una disculpa que nunca llegó. Tal vez el resentimiento te está comiendo por dentro como un cáncer. Tal vez dices, es que no sabes lo que me hicieron. No sabes cuánto me dolió. No sabes cómo me cambió la vida. Tienes razón. No lo sé. Pero sí sé esto, José tampoco merecía lo que le hicieron. Ninguna traición se justifica. Ningún dolor es pequeño. Pero también sé esto, el perdón no es para ellos. Es para ti. Cuando perdonas, no estás diciendo, lo que me hiciste está bien. Estás diciendo, confío en que Dios puede tomar tu maldad y convertirla en mi bendición. Cuando perdonas, no estás liberando a tu ofensor. Te estás liberando a ti mismo de las cadenas del odio que te están matando por dentro. José pudo haber vivido toda su vida como víctima. Pudo haber definido su identidad por lo que le hicieron. Pudo haber usado su poder para vengarse. Pero en lugar de eso, eligió ser libre. Eligió confiar en Dios. Eligió escribir un final diferente para su historia. Y Dios honró esa decisión. No solo José fue bendecido. Su perdón sanó a toda su familia. Su perdón preservó una nación. Su perdón cambió el curso de la historia. Tu perdón también puede cambiar la historia. Tal vez no la historia del mundo, pero sí la historia de tu familia. La historia de tus hijos. La historia de tu corazón.
Porque el perdón es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. No es debilidad. Es fortaleza. No es estupidez. Es sabiduría. No es permitir que te lastimen de nuevo. Es liberarte del poder que el dolor tiene sobre ti. José nos enseña que no importa que tan profunda sea la traición, que tan grande sea el dolor, que tan injusta sea la situación. Dios puede tomar todo eso y convertirlo en algo hermoso. Tu historia no terminó. Tu dolor tiene propósito. Tu traición puede convertirse en tu testimonio. Tu herida puede convertirse en tu fortaleza. Pero eso solo sucede cuando tienes el valor de hacer lo que José hizo: perdonar. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si reconoces que hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, no dejes que pase otro día. La libertad que estás buscando está del otro lado de esa decisión. Dale like a este vídeo si te impactó. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la traición más difícil de perdonar en tu vida? Porque juntos podemos sanar. Juntos podemos ser libres. Tu historia puede ser tan poderosa como la de José. Pero todo comienza con una decisión: elegir el perdón. Porque al final, el perdón no cambia tu pasado. Pero puede cambiar tu futuro. Y ese futuro comienza hoy.